Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver el tema y el interior de la Tierra. ¿Cómo se explican los terremotos, las erupciones volcánicas, la formación de las montañas? En la antigüedad existían los modelos fijistas. Estos decían que los continentes siempre estuvieron en la misma posición y explicaban la formación de montañas con movimientos verticales en la Tierra. Pero con el tiempo, los modelos movilistas decían que los continentes no siempre estuvieron en la posición que los encontramos ahora y aceptaban los movimientos horizontales en las capas. La Tierra cambia, es dinámica. Además, estos procesos, erupciones volcánicas, terremotos, están en zonas muy localizadas del planeta, no se dan al azar. ¿Por qué? Uno de los primeros en preguntarse esto fue Alfred Wegener, quien escribió la teoría de la deriva continental. Él decía que hubo un supercontinente llamado Pangea, que luego se fracturó y los continentes se movieron hasta los lugares en que los encontramos ahora. Pero para entender un poco mejor esto, vamos a ver primero la estructura interna de la Tierra. Conocer el interior de la Tierra, la estructura, no es algo fácil. Existen métodos directos, como los sondeos y las perforaciones, y métodos indirectos. Dentro de los métodos directos, como ya dijimos, el hombre ha perforado unos 15 kilómetros de los casi 6.400 kilómetros que hay hasta el centro de la Tierra, por lo que no son eficaces para el estudio del interior de la Tierra. Sí lo son los métodos indirectos, dentro de los cuales el que nos va a interesar es el método sísmico. Este método se basa en los cambios en la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. A través de los sismógrafos, aparatos que captan las ondas sísmicas que están ubicados alrededor de todo el planeta y están trabajando en red, obtenemos los sismogramas, que son las gráficas donde vemos cómo varía la velocidad de estas ondas respecto de la profundidad. Las ondas sísmicas van a cambiar su velocidad cuando atraviesan medios que son distintos en su composición química o cuando tienen un estado de agregación diferente. Como estamos estudiando el interior de la Tierra, vamos a estudiar con los estados de agregación tanto sólido como líquido. ¿Sí? El gaseoso es el que forma parte de una capa externa de la Tierra llamada atmósfera. Las ondas sísmicas lo que nos permiten es conocer el interior de la Tierra, como cuando nosotros nos vamos a tomar una radiografía. Cuando nosotros nos tomamos una radiografía, los rayos X nos atraviesan y podemos ver podemos ver nuestros huesos, que no los podemos ver a simple vista. Bueno, las ondas sísmicas serían lo que nos permitiría ver cómo es esa estructura interna de la Tierra, como los rayos X o las radiografías nos permiten ver el interior de nuestro cuerpo. Imagínense que tenemos por delante un camino que primero es de arena, luego es una vereda de cemento y por último tenemos agua. Si nosotros camináramos a través de ellos, no caminaríamos con la misma velocidad a través de los distintos materiales. Si quisiéramos hacer una representación de esa velocidad, la podríamos hacer como la vemos en el gráfico. ¿Qué pasa si quisiéramos hacer un sismograma de lo que acabamos de ver? Pondríamos en el eje de la Y la velocidad y nuestra gráfica quedaría de este modo. Vemos que la velocidad más lenta la tendríamos al atravesar el agua, la más rápida al atravesar la vereda y la intermedia al atravesar la arena. Pero ¿qué pasa si observamos el siguiente gráfico? Tenemos en el eje de la Y la velocidad. ¿Qué ocurre aquí con la velocidad? La velocidad es constante, solo toma un valor. ¿Qué pasa si agregamos la profundidad? ¿Qué pasa si este fuera el sismograma de la Tierra? ¿Qué nos estaría diciendo? No hay ninguna variación en la velocidad de las ondas. Por lo tanto, el material es homogéneo. No habría capas diferentes.
Las ondas son energía y en este caso las ondas sísmicas son vibraciones que se generan a través del foco de un sismo en la corteza terrestre. Estas ondas pueden transmitirse por el interior de la Tierra o superficialmente. Las que se transmiten por el interior de la Tierra son las ondas primarias o P y las ondas secundarias o S. Las primarias lo que van a hacer es atravesar los materiales y comprimirlos. Van a viajar moviéndose en la misma dirección de propagación de la onda, como si fuera un resorte, ¿sí? Que yo lo comprimo y lo estiro, lo comprimo y lo estiro. Por lo tanto, lo que van a atravesar son sólidos y líquidos. Las ondas secundarias u ondas S son aquellas que se propagan perpendicularmente a la dirección de propagación, ¿sí? O sea, se mueven perpendicularmente a la dirección de propagación. Es la típica ondita, ¿sí? Que nosotros dibujamos. Cuando tenemos que dibujar una onda, hacemos un dibujo y ese sería el dibujo de la onda S. Lo que hacen las ondas S es deformar al material que atraviesan, por lo tanto solo se van a transmitir por sólidos. Los líquidos no los podemos deformar, como las moléculas y los átomos están más alejados, se van a adaptar, sí, a esa deformación y no los vamos a poder deformar, por eso no se transmiten por los líquidos. Estas dos ondas son los que nos van a hablar del interior de la Tierra. Luego tenemos las ondas superficiales, llamadas ondas L, que si bien no nos van a dar información sobre el interior, sí nos importan porque son las que producen los daños en la superficie terrestre. Aquí abajo observamos el sismograma del interior de la Tierra, con la variación de la velocidad. Esto es un promedio de la velocidad de las ondas. Vemos que cambian, ¿sí? Tenemos momentos en donde esas velocidades van cambiando. A esos puntos donde la velocidad cambia, tanto la velocidad como la trayectoria de las ondas cambia, las vamos a llamar discontinuidades. Pero ¿cómo es el sismograma de la Tierra? Fíjense que tenemos una gráfica donde tenemos en el eje de las Y, la velocidad en kilómetros por segundo, y en el eje de las X, ¿sí? Tenemos lo que son los kilómetros en profundidad. Tenemos las ondas P y las ondas S. Si hacemos una primer vista del sismograma, vemos que al principio las ondas aumentan su velocidad de una manera lineal. Tenemos que las ondas P son más rápidas que las ondas S. Por eso son las primeras que llegan al sismograma. Primero llegan las P, luego llegan las S y por último llegan las superficiales o L. Si continuamos, vamos a ver que tenemos un descenso de la velocidad, ¿sí? También de forma lineal. Luego hay un aumento que en un primer momento es lineal y luego deja de serlo. A partir de aquí vemos una fuerte caída en la velocidad de las ondas S hasta 0. Y si bien las ondas P también disminuyen su velocidad, no llegan a detenerse. Luego de esa baja en la velocidad, vuelven, ¿sí?, a aumentar su velocidad, pero con una tasa mucho más lenta. A los 5.000 kilómetros hay un nuevo descenso de velocidad para luego después haber otro nuevo ascenso. Bien, dijimos que los puntos en donde cambian las velocidades y las trayectorias de las ondas son las discontinuidades. Nos encontramos con la primera discontinuidad de Mohorovičić o discontinuidad de Mojo. Luego vamos a llamar a ese punto, a este trayecto donde hay una baja de la velocidad, el canal de baja velocidad. Tenemos otra discontinuidad bien marcada, que es aquí,
que es la discontinuidad de Gutenberg. La discontinuidad de Mohorovičić nos va a separar a la corteza del manto. La de Gutenberg nos va a separar el manto del núcleo. Luego tenemos otras discontinuidades menores, ¿sí? La de Repetti, que nos separa el manto superior del manto inferior, y la de Lehmann, que nos separa el núcleo externo del núcleo interno. Observen bien la gráfica, ¿sí? Recuerden el canal de baja velocidad. Hay otra discontinuidad más, que es la discontinuidad de Conrad, que si bien no está bien marcada en el gráfico, pero existe, es la discontinuidad entre la corteza continental y la oceánica. Entonces, las capas de la Tierra serían corteza, oceánica y continental, manto superior e inferior, núcleo externo e interno. Fíjense los distintos tamaños, ¿sí? Fíjense que el núcleo es grande a comparación de lo que es la circunferencia total de la Tierra, ¿sí? del radio total de la Tierra. Estamos hablando de radio acá, ¿sí? También el manto ocupa una gran parte y las cortezas son las más delgadas. Entonces, el interior de la Tierra tiene estas capas concéntricas, las que podemos clasificar según dos puntos de vista. En estructura geoquímica vamos a distinguir tres capas: corteza, manto y núcleo. En estructura dinámica vamos a distinguir cuatro capas: litosfera, astenosfera, mesosfera y endosfera. Esta última es en la que se basa la teoría de la tectónica de placas. Pero recuerden que estas dos clasificaciones hablan de lo mismo. El centro de la Tierra, el interior de la Tierra es uno solo. Nosotros lo clasificamos en base a su composición química, en el caso de la geoquímica, y en base a su composición física, ¿sí? En el estado de agregación de la materia, en la estructura dinámica. Vamos a recorrer un poquito la estructura de la Tierra. Vamos a empezar con la estructura geoquímica. Esta animación es muy interesante. Lo único que debo aclarar es que aquí en un primer momento aparece la corteza continental y luego la corteza oceánica parece estar por debajo de toda la corteza continental, y no es así. Nosotros tenemos sectores en la Tierra donde tenemos corteza continental y sectores donde tenemos corteza oceánica. Sí hay lugares en donde la corteza oceánica está por debajo de la corteza continental, que es en los bordes de placas convergentes donde hay subducción. Pero quiero que les quede bien claro eso, ¿sí? No es que debajo de toda la corteza continental hay corteza oceánica. Solo en estos bordes. Luego tenemos corteza continental y corteza oceánica. Bien, aquí tendríamos la corteza. Luego dijimos que tenemos el manto superior. Separan la corteza del manto la discontinuidad de Mohorovičić, ¿sí? Recuerdan la primera inflexión en la curva. Luego tenemos el manto inferior, el núcleo externo, separado del manto por la discontinuidad de Gutenberg, y el núcleo interno. Estas serían las capas de la estructura geoquímica. Tenemos la discontinuidad de Conrad, allí donde se separan, ¿sí? donde convergen la corteza continental y la oceánica. La discontinuidad de Repetti entre el manto superior y el inferior, y la discontinuidad de Lehmann entre el núcleo externo e interno. Bien, vamos ahora con la estructura dinámica. Recuerden que la estructura dinámica se basa en las propiedades físicas, en el estado de agregación de la materia. Yo les dije que recordarán el canal de baja velocidad, ¿sí? Ese canal en donde, ese trayecto
en donde las ondas sísmicas bajaban su velocidad. Eso se corresponde con la astenosfera. Por encima nos encontramos con la litosfera. Y aquí hay algo interesante para observar. La litosfera es todo lo que está por encima de la astenosfera, ¿sí? ¿Qué nos abarca? Toda la corteza, tanto la continental como la oceánica, y la parte superior del manto superior. Este pedacito que nos queda aquí entre la astenosfera y la corteza es parte de la litosfera. ¿Por qué? Porque la litosfera se comporta de manera rígida, ¿sí? Lito viene de roca, esfera viene de esfera, esfera de roca, es rígida. En cambio, la astenosfera es una esfera débil, asteno viene de débil, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una capa en donde el material es dúctil, es débil, ¿sí? Está parcialmente fundido. Por eso es que las velocidades descienden. Cuando observamos las ondas sísmicas, ¿sí? Sobre todo las ondas P van a aumentar su velocidad cuanto más compactado, ¿sí? esté el material, o sea, cuanto más sólido sea, cuanto los átomos estén más juntos. De la otra manera van a disminuir su velocidad cuando el material sea más líquido o fluido. Por eso aquí, esta astenosfera es el canal de baja velocidad. Luego por debajo tenemos la mesosfera, que significa la esfera del medio, y la endosfera, que es la esfera de adentro, que coincide con el núcleo. Cabe recordar que tenemos una diferencia. ¿Se acuerdan el momento en que las ondas SD llegan a una velocidad cero? Bien, esa era la discontinuidad de Gutenberg. ¿Por qué? A partir de eso se dieron cuenta que el núcleo externo está en estado líquido. Luego el núcleo interno vuelve a ser sólido por la gran presión que tenemos allí. Si bien el núcleo interno es más caliente, tiene mayor temperatura que el núcleo externo, es sólido debido a que también actúan grandes presiones. Entonces, el modelo geoquímico, vamos a tener corteza, manto y núcleo. La corteza es la capa sólida, el espesor varía en la oceánica entre 6 y 12 kilómetros y en la continental entre 25 a 70. Estos 70 kilómetros están debajo de las grandes cordilleras. Es la menos densa y está formada por silicatos de aluminio, que son los minerales. Los silicatos son los minerales formadores de rocas, se los llaman. Son los más abundantes en las capas superiores de la Tierra. El manto es una capa sólida, aunque con cierta plasticidad, ¿sí? Recuerden que tenemos esta zona débil llamada astenosfera. Tiene un gran espesor, es más densa que la corteza, por lo tanto acá los silicatos, estos minerales que forman sus rocas, están enriquecidos en hierro y magnesio. Su límite está a los 2.900 kilómetros, coincidente con la discontinuidad de Gutenberg. El núcleo es lo más denso de la Tierra, ¿sí? Allá en el momento en que la Tierra se creó y se produjo la segregación geoquímica, lo más denso se fue al interior, que fue el hierro y el níquel. Hay silicatos de hierro y níquel, pero mayoritariamente es una aleación de hierro y níquel. Tiene un espesor de unos 3.400 kilómetros y tenemos un núcleo externo líquido muy denso, donde las ondas S desaparecen, y un núcleo interno, que es la capa más densa de la Tierra, que la suponemos sólida, de carácter metálico, por esta gran presión a la que está sometida. Es la parte central del planeta. Bien, entonces aquí podemos ver estas tres capas. Si no separáramos el núcleo interno del externo, podríamos hacer la analogía con un huevo, ¿sí? Donde el núcleo sería la yema, la clara sería el manto y la cáscara del huevo sería la corteza, para que tengan un poco la idea de los espesores comparando, ¿sí? entre las capas. Acá tenemos algunos datos, ¿sí? El radio del núcleo interno, que son 1.216 kilómetros, el del núcleo externo 2.270 kilómetros.
el del manto 2900 redondeando, y la corteza, según cual sea, en promedio entre 5 y 40 kilómetros. Como para tener una idea del número. Recuerden que en total tenemos casi 6.400 kilómetros al interior de la Tierra. El modelo dinámico nos va a dividir a la Tierra en 4 capas: litosfera, astenosfera, mesosfera y endosfera. La litosfera es la capa rígida que engloba la corteza y la parte superior del manto superior. Esta es la que se encuentra fragmentada formando las placas tectónicas o placas litosféricas, y tiene un espesor promedio de unos 100 kilómetros, aunque puede llegar hasta los 250 kilómetros. La astenosfera es esta capa débil, plástica, parcialmente fundida, donde nos encontramos con el descenso de las ondas sísmicas, el descenso de la velocidad, o sea que coincide con ese canal de baja velocidad. Se descubrió que en realidad esta no es una capa continua, ¿sí? Tenemos partes en la Tierra en donde la encontramos, partes que no, partes en las que tiene mayor espesor, partes en las que tiene menos. Es una capa discontinua. La mesosfera es desde la astenosfera hasta el límite con el núcleo externo, y la endosfera es el núcleo. Así veríamos la Tierra si pudiéramos separar un poquito las placas litosféricas sobre el globo, ¿sí? Fíjense que las placas litosféricas no coinciden con los continentes. Pueden ser con corteza continental y oceánica, o pueden ser netamente continentales, o pueden ser netamente oceánicas. ¿Cómo es el flujo de calor en el interior de la Tierra? Vamos a tener dos modos en que se transmite el calor: por conducción, que es a través del material, y por convección. El que nos va a interesar como motor del movimiento de las placas tectónicas es el movimiento por convección. Si ustedes ponen a calentar en un recipiente agua, van a ver que el líquido se calienta en el fondo del recipiente y asciende, ¿sí? Al momento que asciende, se enfría y vuelve a bajar. Entonces aquí tenemos lo que sería una corriente de convección. Esto es lo que ocurre en el manto, ¿sí? Y es lo que mueve las placas tectónicas. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? El manto, vimos que si bien tiene una capa más débil, es sólido. Sí, es sólido, pero los sólidos también fluyen, ¿sí? Recuerden que las moléculas y los átomos, si bien están más sometidos a quedarse en el mismo lugar, tienen una vibración. Y en este caso las rocas sólidas del manto también fluyen. Aquí vemos, ¿sí? Esto mismo de estas corrientes de convección, ahora vamos a ver qué ocurre también en el núcleo externo. Nosotros vamos a tener un flujo de calor desde el núcleo interno al externo por conducción. En el núcleo externo vamos a tener convección. Del núcleo externo al manto va a ser por conducción. Y luego en el manto vamos a tener otra vez la convección, ¿sí? Y aquí otra vez, desde lo que sería la superficie, vamos a tener, desde el manto, perdón, hacia el... en realidad esto tendríamos que, en lugar de llamarlo manto, no solo manto, sino sería la mesosfera y la astenosfera, ¿sí? Hacia la litosfera. Ahí tenemos esta convección. ¿Por qué? Porque recuerden que la litosfera también abarca parte del manto superior. Tenemos el lugar en donde asciende el calor en el manto, la litosfera se abre, ¿sí? Y tenemos las dorsales en la superficie de la Tierra, y el lugar en donde vuelve el material frío son los bordes convergentes, ¿sí? Las subducciones. Aquí tenemos cómo se verían los flujos de calor en el manto. Fíjense que no es algo tan continuo o tan sencillo, ¿sí? Uno muchas veces simplifica todos estos temas para que los podamos entender mejor, pero bueno, no es todo tan rígido y tan sencillo. Estos flujos son los que son producidos por las corrientes de convección que desplazan a las placas tectónicas. Además, ven la variación de la temperatura según el color. Bien,
Dijimos también que hay corrientes de convección en el núcleo externo, que es líquido. Y estas corrientes de convección, fíjense que son particulares, ¿sí? Fíjense, la rotación de la Tierra hace que sean como en forma de espiral, ¿sí? Y eso lo que provoca es el campo magnético, ¿sí? Que se genera alrededor de la Tierra. Sería como un gran electroimán, porque encima esto es de hierro líquido. Entonces, esta convección combinada con la rotación de la Tierra es lo que genera el campo magnético. Este campo magnético que nos protege, ¿sí? Tanto de la radiación cósmica como de los vientos solares, de toda la radiación del Sol. Recuerden que la Tierra tiene dos polos, ¿sí? Un polo geográfico, que es el que coincide con el eje de rotación, uno norte y uno sur, y un polo magnético, que es el polo de este campo magnético del que venimos hablando, ¿sí? El polo norte magnético y el polo sur magnético. Luego, más adelante, vamos a ver que el campo magnético de la Tierra ha tenido a lo largo de su historia inversiones magnéticas, ¿sí? Estas inversiones hace mucho que no se dan, y lo que se supone es que el campo magnético, o sea, ¿qué significa esta inversión? Que el polo norte pasa a estar en el sur y el polo sur pasa a estar en el polo norte. Lo que se supone que ocurre es que el campo magnético se debilita, ¿sí? Se debilita y después ocurre la inversión. Imagínense que si este campo nos está protegiendo de la radiación cósmica, de los vientos solares, el momento en que se produjeron estas inversiones magnéticas deben haber sido catastróficas para la Tierra, porque es como que nos quedamos sin esa protección. Así que creo que no querríamos estar en algún momento de inversión magnética de la Tierra. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que les haya gustado la clase y bueno, cualquier duda la estamos charlando.